Bienvenidos de nuevo, ¿qué tal? Qué gusto que están con nosotros en esta nueva transmisión. Y bueno, prometimos la sesión pasada pedirle a Ricardo Herrera de California, del Valle Central allá de Santa María, que nos dejara poder tener varios programas, varias grabaciones del tema del análisis bíblico Multiplícate. Ricardo, algunos todavía no te conocen. Pasó la pandemia y algunos años que platicaba con tu esposa, que como 6 años de no venir, pero platícales quién eres, Ricardo. Bienvenido. Pues soy Ricardo Herrera, estamos presidiendo Iglesia Internacional Casa de Dios en Santa María, California. Presidimos alrededor de 110 iglesias en 8 diferentes naciones. Soy un padre, un esposo, un padre de 5 hijos, un abuelo de 8 nietos. Wow. Y tenemos un deseo ardiente de cumplir el propósito de Dios en nuestra generación. Pues ahí está, Ricardo es un amigo de muchos años, Ricardo, 20 cuando empezaste 20. a venir. Y algunos pues claro que sí lo recuerdan a él. Y bueno, es una bendición que esté con nosotros. Yo he estado varias veces en California en las etapas en las que ha ido caminando su ministerio. Y ahora, como escucharon, pues 110 iglesias en 8, dijiste, naciones. Tenemos en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Chile. Creo que sí mencioné México. En México, ¿cuántas congregaciones? En México son como 50. ¿Y en California? En California son 14. No, son más. Se nos adhirieron varios grupos. Son 18. Pero algo extraordinario de Ricardo, Pipe, es que no cambia, es el mismo. No se hace más grande. Bueno, hablando de estatura no es por eso, No, pero hablando del orgullo, es igual que cuando lo conocí hace muchos años. Ellos son de Nesa, tú y Alejandra son de Nesa, los dos, que emigraron hace muchos años ya a los Estados Unidos, más de 30. Pero pues es sorprendente, ¿verdad? Que te ha dado Dios esa influencia de la que hablábamos en la sesión pasada, de multiplicarse, fructificar, multiplicarse, influenciar, tomar dominio. Y tú tienes una actitud humilde, porque lo más interesante de personas que Dios levante y que use, las más grandes son las que aprenden a ser humildes y que le dan la gloria al Señor. Pues bienvenidos a todos, una pequeña introducción. Y bueno, ¿quién no ama a nuestro productor Pipe del Castillo? Bienvenido, Pipe. Gracias, aquí estamos otra vez. Que es la mente maestra detrás de todo esto, ¿eh? Yo soy el que hablo más, pero la mente maestra es aquí el muchacho llamado Felipe del Castillo Hernández. Empezamos la transmisión. Tienes la oportunidad de decirle a los demás en esta breve introducción: conéctate. Estamos viendo un súper tema sobre multiplícate y cómo la multiplicación está asociada con la llenura, la dirección, el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy queremos leer. Vamos a continuar con la sesión pasada. Si tú no la tomaste, puedes entrar al canal de YouTube, Trigo y Miel TV de YouTube, y ahí te va a decir todas las series que hemos visto y por fechas, para que tú puedas nutrirte si acaso quieres aprender más, que yo creo que sí. Vamos a leer Juan capítulo 15, y es un capítulo largo. Pero si pudiéramos leer 3 versículos, Ricardo, en la versión Reina Valera, y luego Pipe los otros 3, del 1 al 3 y del 4 al 6 de Juan 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Wow. 1, 2, 3. ¡Ay, ¡Jole! Yo me quedé frío con el versículo 6 de Juan 15. Yo creo que no sé si esto lo ponga usted nervioso. Fíjese lo que dice Jesús, que es el que está narrando
la historia o hace esta similitud, esta comparación entre una vid, una rama, una planta de uva y nosotros. Yo soy la vid, el versículo 6, perdón. El que en mí no permanece será echado fuera como un racimo de uvas que se seca, se recoge y se echa en el fuego y arde. Una alusión al infierno. Se echa en el fuego y arde porque no llevó fruto, porque no permaneció. Comenzamos. Multiplícate. Decíamos la sesión pasada y Pipe nos acudió con su expresión, ¿verdad? Muy joven para ser tan brillante, ¿no? Sí. Eso es algo de Dios. Sí. No creo que sea solamente él. Que el hombre siempre se está multiplicando. Es cierto, dice que muchos multiplican el conocimiento, otros multiplican los recursos económicos, otros multiplican la maldad, y en el caso de la Biblia, otros multiplican la religión. Porque si no se tiene la vida del Espíritu, el hombre es atraído a formar estructuras religiosas que son las que multiplica. El problema es que en la religiosidad o en la religión no hay vida, hay muerte. Jesús habló de los fariseos, de los sacerdotes y escribas que estaban apegados a la religión judía. Qué mejor religión que la que Dios le dio a Moisés, los mandatos de los judíos. Pero les decía que ellos estaban tan pegados a las estructuras religiosas que no asfixiaban a las demás personas, no las dejaban acercarse a Dios. Si no multiplicas la vida del Espíritu o la vida, multiplicas la muerte, Ricardo. La muerte, la maldad. De hecho, aún muchos líderes, si no tienen cuidado, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Habiendo empezado por el Espíritu quiere decir, habiendo comenzado escuchando y recibiendo la vida de Dios a través de los mensajes escuchados que desatan la vida y la verdad de Dios en nosotros. Pero empezamos a introducir la religión y la religiosidad cuando nos desconectamos con Jesús. Y una de las señales que nos empezamos a desconectar de Jesús es cuando dejamos de depender de Él. Dejamos de cultivar esa atmósfera de oración donde le preguntamos y esperamos que Él nos conteste. Yo siempre lo he dicho, si no tenemos una relación, tenemos una religión. Y la única forma que se cultiva una relación es a través de la comunión con el Espíritu de Dios, que es quien nos conecta con la eternidad de Dios, como lo he dicho, y nos revela o nos concede o nos revela las cosas que Dios ya nos ha concedido, que ya son nuestras. Por ejemplo, Vipe hablaba de los hombres que se enfocan en multiplicar las riquezas. Pero yo veo que todos los hombres que Dios utilizó para hacer una tarea para Él y llevar el mensaje, siempre les di instrucciones de que no se preocuparan ni siquiera de lo que iban a comer, de lo que iban a vestir, de lo que iban a hablar, de lo que iban a llevar. Él inclusive dio una promesa que las bendiciones nos iban a perseguir. Él dio una promesa de que aún los lobos nos iban a alimentar. Nuestros enemigos nos iban a alimentar si nos encontramos dentro del propósito de Dios, que es el dar fruto y multiplicarnos. Nosotros detenemos la venida del Señor mientras nosotros no continuemos con la predicación del Evangelio. Y Pipe hablaba, y creo que tú fuiste el que dijo que si la voluntad de Dios es que estuviéramos en su presencia solamente, nos lleva. Él sabe que a través del transcurso de la vida vamos a cometer errores. Dijo, ha de haber dicho, antes de que cometan errores, me los llevo, pero por amor a la humanidad. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza, lo formó con la imagen de Dios, y dentro de la imagen de Dios está la gente. Y cada vez que Dios levanta un líder o líderes en una ciudad, en una nación, en una congregación, nunca los levanta porque quiere engrandecer a un hombre. Siempre lo hace por amor a gente que necesita escuchar el mensaje. Vemos el caso de Moisés. Moisés
estaba apacentando el rebaño de su suegro. Pero cuando la nación de Israel clamó en cautiverio, abrió la puerta para que Dios levantara, comisionara a Moisés para una de las mayores cosechas, una nación entera Wow. que fuera sacada de cautiverio Sí. y transicionada a la tierra de la promesa. Termino, pero me preocupa que muchos hombres cristianos que no se esfuerzan en permitir que el Espíritu de Dios fructifique la vida de Él en ellos y que se encuentren cumpliendo el propósito de multiplicarse en otros, pero que se esfuercen en multiplicar el dinero o bienes, con el tiempo los van a perder. Jesús dijo que el que quiere salvar su vida la va a perder. Tú me hablaste algo de la humildad. Muchas veces comenzamos por ambición. Es muy Común. común o muy parecida la ambición Sana. que la visión. Ajá. La ambición viene de que en inglés es yo. Yo soy. Ajá, está centrada en uno, pero la visión está centrada en el deseo y en el corazón de Dios. ¿Por qué vino Jesús a entregar su vida? Porque de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su Hijo unigénito para rasgar el velo y para abrir la puerta, para reconectarnos nuevamente, así como el hombre estaba conectado en el huerto y pudiera fructificar en una forma muy natural, y pudiera ser un embajador o embajadores de Dios en la tierra, y que literalmente Jesús rogara por medio de nosotros para que la gente se convirtiera a Él. Entonces, si no multiplicas, nos dice Ricardo bien con mucha claridad, multiplicas lo que Dios desea, que era su imagen en nosotros hacia la vida de otras personas, multiplicamos aún la maldad, el pecado y la religión. Sí, y es lo que, por eso es tan importante llenarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce vida. Y cuando somos llenos, lo que vamos a multiplicar es lo que Él nos da, ¿verdad? De lo que estamos llenos. Vamos a replicar, vamos a multiplicar la vida. Y eso nos va a llevar a enfocarnos en otros. Me llamó la atención lo que decía la palabra visión y el jugar con esa palabra visión, ambición, enfocado en mí. Es una visión, pero enfocada en mí. La división es una visión doble, pero la visión es algo que está enfocado en las cosas de Dios, y las cosas de Dios siempre tienen que ver con bendecir a las demás. Entonces eso me llama la atención, porque cuando el Espíritu Santo te llena, te da una visión para bendecir a las demás, enfocarte en los demás y multiplicarte en los demás. Lo que leíamos de Juan 15 es interesantísimo, por demás, interesantísimo. Al principio, el versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. El pámpano, la rama, ya ves, está el tronco de la vid, y luego hasta le ponen una guía, porque si no crece en la tierra, para que crezca hacia arriba, le ponen amarrado a un palito, que es como una enredadera, y las ramas se extienden como enredadera. Y dice, si esas ramas que dan los pámpanos, los racimos de uvas, no están pegadas a la vid, no llevarán fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará mi Padre, que es el labrador, y el que sí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aunque ahí la palabra no es exacta sobre limpiar. Me imagino que al escuchar limpiar creemos que alguien con un trapito húmedo va a estar limpiando, o con una manguera de esas que avientan a alta presión el agua, la basura en la vida. Y no dice, la palabra original es podar. ¿Dar fruto? No dar fruto. Me llama la atención la expresión que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, sí se puede llevar fruto, pero el detalle es llevarlo en Él, unido a Él. Dice, no va a dar fruto. Ahora, cuando das fruto, yo creo que llegan situaciones, Dios permite ciertas cosas, que son lo que mencionabas, la podada, precisamente para que el fruto mejore, crezca, sea mayor, de mejor calidad, Más dulce. más dulce. Y yo creo que esas podadas son necesarias,
Y muchas de las podadas que experimentamos los que estamos unidos a Dios son provocadas precisamente por Dios, ¿verdad? No solamente son circunstancias que te pasan. Y eso me recuerda al pasaje que dice que el Espíritu Santo, cuando tomó control de Jesús, lo llenó, lo llevó al desierto para ser tentado. Lo pudiéramos decir, pues para que lo estuvieran pode y pode y pode con tentación, con esto y con lo otro, para que cuando saliera del desierto saliera para dar un fruto mejor. Dar fruto, no dar fruto. Aquí está totalmente, o sea, se aborda directo. Dar fruto, dice, lo quitará el que no da fruto, y el que da fruto lo podará. Ahora, es muy importante. Jesús dijo que todo aquel que permanece en Él va a dar fruto. Ahora, es imposible permanecer en Jesús a través de las ramas correctas. Por ejemplo, Jesús es la vid, las raíces, pero yo creo que el tronco está compuesto del liderazgo. Los que tenemos la responsabilidad de soportar el peso de las diferentes ramas y de los diferentes miembros dentro del cuerpo, y Pablo habló de eso en 1 de Corintios. Dice: nosotros somos colaboradores de Dios, ustedes son labranza de Dios, ¿Sí? edificio de Dios. ¿Sí? Y él dice: yo como un sabio arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica encima, porque la obra de cada uno va a ser probada por el fuego. Si tratamos de multiplicar algo diferente, tarde que temprano el fuego lo va a probar, es donde va a haber pérdidas. Pero eso es muy importante, que la gente se conecte en oración diariamente con Jesús, pero que se conecten a las casas espirituales o a los líderes que Dios ha establecido para sus vidas. Si no, no están conectados. Porque los líderes son los que tienen la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad De alimentar, de colaborar, de instruir. labrar, trabajar la vida de ellos, formarlos. Una promesa de Dios nos puede hablar de la intención de Dios, pero lo que nos va a calificar para alcanzar la promesa es la formación a través de los líderes que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y Dios utiliza los líderes como inspectores del fruto. Vemos el caso cuando uno de los labradores vino a buscar fruto en la higuera, no lo encontró. Le dijo al encargado que la quitara. Él pidió permiso para seguir trabajando en ella, regándola, abonándola. Le dijo: pues, si no da fruto después de un tiempo, entonces tú la quitas. Y Dios me ha permitido a través de los años ver líderes siendo cortados, ministerios siendo cortados, porque pierden el enfoque primario del ministerio a través de la vida del Espíritu Santo, que es reflejar la vida de Jesús y darlo a conocer. Existimos para dos cosas, en mi opinión personal. Si no supiéramos leer, si no supiéramos nada de letra, pero supiéramos cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro prójimo, estuviéramos cumpliendo toda la ley y los profetas. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a permitir que se vayan al infierno sin darles una oportunidad de responder al mensaje de salvación. Vamos a invertir tiempo, recursos, vamos a sacrificar mucho para poder cumplir el sueño de Dios en la tierra. Y fíjate que los primeros cristianos, por lo menos antes de que se inventara la imprenta, era muy difícil tener un libro. O sea, y muy pocos sabían leer y escribir. De hecho, era una profesión altamente pagada. Los escribas, ¿verdad? Y eran, en el caso de los judíos, eran ceremonialmente muy cuidadosos porque transcribían la palabra de Dios. Pero una cosa que hacían era amar a Dios y a los demás. Y sin la impresión de la Biblia,
y todos los adelantos que hoy tenemos para comunicar la palabra, domaron a la bestia de los dientes de hierro, que era el Imperio Romano, en 300 años. Y nosotros tenemos muchas más habilidades desarrolladas, muchas más herramientas, y no podemos tocar a los vecinos y a la cuadra donde vivimos o a los compañeros de trabajo. Que contraste con tantos recursos y sin influencia, y aquellos con tan pocos recursos y tremenda influencia. Es que ellos predicaban con el ejemplo. Nosotros a veces predicamos con palabras y los atraemos con palabras, pero los alejamos con el ejemplo, con el carácter, donde habla de fructificar primero internamente para poder multiplicar. Muy bien. Pues dice en la siguiente porción, que creo que es muy rico el pasaje en cuestión de Juan. Es una de las porciones que todo cristiano, pienso yo, que ya tiene unos años con Jesús o que le gusta leer la Biblia, debiera revisar, repasar y hasta meditar y memorizar. Dice: ustedes están limpios por la palabra que les hablo. Yo vengo de una familia de agricultores donde muchas de las plagas de una planta merman el fruto, y la plaga cae, el 80% de las plagas, en el follaje, porque en las hojas está el proceso de la fotosíntesis, que ayuda obviamente a la planta, junto con lo que absorbe la raíz, a dar fruto. De manera que se examinan las hojas de los árboles, las hojas de los cultivos, para ver si están sanos. Y Jesús dice: ustedes están limpios. O sea, no hay esa enfermedad, no hay esa plaga que te pudiera afectar en el fruto, ¿no? Por ejemplo, la falta de perdón, eso afecta en el fruto, te captura el retener la ofensa y el no perdonar, no liberar a la otra persona. Y luego Jesús dice en el verso 4: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto, no puede dar un racimo de uvas por sí misma si no está conectada, permaneciendo en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Permanecer en Jesús. Habla de algo que es intencional, o sea, algo que te va a costar, algo que tú tienes que ser consciente y esforzarte por hacerlo. No es algo que simplemente se da. De hecho, yo diría que naturalmente el hombre, como tiene una naturaleza caída, naturalmente su inclinación de pecado lo lleva a alejarse de Dios. Por eso habla de permanecer, de algo que es intencional, algo que tiene que ser constante. Eso me recuerda pues un poquito de lo que he estado viviendo, que es, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Para que realmente el ejercicio produzca un cambio, tengo que permanecer haciéndolo. O sea, hay mucha gente que sabe que el ejercicio es bueno. No, si el ejercicio es bueno, es saludable, es necesario. Hay gente que dice: no, pues yo sé que esto es bueno, pero si no lo vive, si no lo practica, no va a hacer efecto. Ahora, si lo practico una vez, pues qué bien, ¿no? Pero no va a surtir el efecto. Para que surta el efecto, tiene que permanecer haciéndolo. Y esto es lo mismo. O sea, mucha gente conoce de Dios, ha escuchado, dice es bueno esto, pero va y solamente una vez. La clave para dar fruto y multiplicarse es permanecer. No vamos a dar fruto por solamente una vez haber escuchado, una vez orado, una vez estar y una vez ir a la congregación, sino permanecer, algo intencional y que va a requerir todo nuestro esfuerzo. Y creo que hay algo moderno en la sociedad llamado la experiencia. Ahorita inclusive hay programas vacacionales que ya no nomás te venden un paquete de unos días de descanso en un hotel con comida, sino te incluyen una experiencia. No sé si lo has escuchado. Y viene ahora con el famoso metaverso, esa realidad virtual donde la gente va a poder sentir, oler, tener una experiencia, porque la gente quiere una experiencia pero no una permanencia, porque la permanencia cuesta. La permanencia involucra disciplina, tomar control de tus deseos y decir: a mí me gustaría dormir todos los días hasta las 2 de la tarde, pero tengo que tomar control y decir hasta las 8 o las 7, porque tengo que levantarme a trabajar. Y ahorita está de moda lo que siento y no lo que necesito o lo que me conviene. La experiencia. 6 veces aparece la palabra permanecer en este pasaje. Yo lo he estudiado muchas veces
Y algo que encontré es que la palabra clave es permanecer. Y es muy importante porque Jesús nunca buscó seguidores. De hecho, lo seguían multitudes, 4,000, 5,000, sin contar a mujeres, niños. ¿Cierto? Pero en una ocasión Jesús se detiene y les dice: si quieren ir más allá, tienen que estar dispuestos a ser mis discípulos, a renunciar a todo para poder permanecer. Y a los judíos que creyeron en Él les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar. Ahora, permanecer cuesta, requiere un esfuerzo. Nos sentimos mal. El mejor lugar para recibir una sanidad es en medio de una reunión. Sí. Para recibir un milagro, el mejor lugar es en una reunión. El lugar para experimentar, el renovarnos, el fortalecernos. Y Dios tiene una palabra clave para cada individuo en la casa donde ellos se reúnen. Por eso en Apocalipsis vemos que dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice dentro de las reuniones. Tenemos que conectarnos. Cuando nos desconectamos del cuerpo, porque Jesús es la cabeza, y hoy está de moda que muchos prefieren conectarse con la internet y por eso dejan de dar fruto. Uy. Yo conozco personas que Sí, o sea, que es bueno que estén en la transmisión, pero no hay como estar presencialmente, ¿verdad, Ricardo? sí, lo pueden utilizar para volver a analizar, para meditar, para tomar nota lo que Dios les habló específicamente, porque en cada enseñanza hay una instrucción de parte de Dios para el grupo presente. Ahora, hay un peligro de confundirse escuchando una voz diferente a la autoridad que Dios les ha dado. Wow. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Había un mensaje para cada congregación. Tenían una revelación diferente, tenían debilidades diferentes, fortalezas diferentes, pero también un mensaje diferente. La forma en que vas a estar conectado con Jesús es a través de la oración, pero también conectarte con la casa espiritual y con los líderes que Dios ha establecido sobre tu vida. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y está el versículo 5, famosísimo en la parte final, donde dice: porque separados de mí nada pueden hacer. Y hemos discutido, yo creo que tú lo mencionabas, es algo que yo recibí hace algunos años y empecé a enseñar mucho, que mucha gente hace cosas, muchas cosas, aunque nunca permanece en Dios. Pero ¿a qué se refiere ese no pueden llevar fruto si no permanecen en mí? Porque hay gente que ni cristiana es, inventa cosas, gana dinero, puede construir un hospital, donar su fortuna para huérfanos, pero aquí Jesús dice: separados de mí nada pueden hacer. Bueno, yo te lo escuché y lo comparto, lo externo así, porque me ha bendecido mucho. Y es la parte: nada que le dé gloria a Dios. O sea, podemos hacer un montón de cosas, pero buscando lo nuestro, o como hablamos de la ambición, la visión mía, la visión pues para otras cosas, otros fines, pero nada que le dé gloria a Dios lo podemos hacer separados de Él. Nada que bendiga a Dios. Y eso me recuerda a una expresión que está en la Biblia, donde habrá obras muertas. Hay obras muertas, y obras muertas son todas las cosas que hicimos, pero no las hicimos dirigidos por Dios. Ay, Dios mío. Y ahí pues todos tenemos un montón de cosas que hacemos con buena intención a veces, Hasta bíblicas. bíblicas, pero Dios no te llamó a hacer eso. Y eso no va a contar, porque al final serán obras que serán como el heno, la hojarasca, que dice que cuando serán probadas por el fuego, pues se van a quemar. Pero solamente lo que hiciste dirigido por Dios, porque permaneciste en Él por una relación con el Espíritu Santo. Porque ¿quién es quien te ayuda a permanecer unido a Jesús, al pámpano? El Espíritu Santo, que siempre te lleva a Jesús. Entonces, a través de la relación con el Espíritu Santo vas a hacer obras, vas a hacer cosas, vas a hacer que hablan de multiplicación, hablan de dar fruto, pero que con el paso de la prueba van a permanecer.
Separados de mí nada pueden hacer. Y es cierto, Pipe lo comenta, que lo hemos estado diciendo mucho, nada eterno. O sea, sí puedes hacer muchas cosas, pero nada de valor eterno, nada que sea para la gloria de Dios. Y inclusive como cristianos podemos hacer muchas cosas sacadas de la Biblia, pero que Dios no nos llamó a hacer. Uno de los hombres que me impacta mucho en el Antiguo Testamento, una figura de Cristo, es David. ¿Sí? Él vivió para cumplir el propósito de Dios en su generación. Dios dijo, porque Él hará todo lo que yo quiero. le digo, sí. Un hombre imperfecto, Uy, pero con un deseo de cumplir el propósito de Dios. En varias ocasiones, presionado por los hombres, aún bajo amenazas de ser apedreado, pero aún no se movió sin la guianza y la dirección de Dios. Y vemos a Jesús, el éxito en su ministerio. Jesús, el éxito en su ministerio, Él dijo, yo no hago nada por mí mismo. nada. Todo lo que yo veo que el Padre hace es lo que yo hago. Quiere decir que Él se conectaba con lo que Dios le mostraba en la eternidad para manifestarla en la tierra. Pablo nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Para Jesús, buenas obras. para todas buenas obras. Pero dice que Él ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos. Otra versión dice, para que entremos en ellas. De hecho, Pipe, muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer espirituales, no solamente no vamos a ver fruto, pero pueden contar en nuestra contra. Como Saúl le perdonó la vida al rey, le contó en su contra. Alimentó a sus hombres, le contó en su contra. Ofreció un sacrificio No le correspondía. y le contó en su contra. Es donde creo que Dios va a levantar una generación que va a tener una pasión, así como Pablo, de conocerlo y darlo a conocer y alcanzar aquello para lo cual fueron alcanzados. Y la única forma es permanecer en Él. Entonces pareciera que lo más básico es lo más complicado. Pareciera, o sea, porque lo normal es que al encontrarte con Jesús, que te sorprende cómo te amó a pesar de nuestra imperfección y de nuestros muchos errores, y que pagó por nuestros pecados, y que pasamos leyendo la Biblia, orando, lo descuidamos. Eso es como el ABC, pero eso es lo que te hace permanecer, porque la gente quiere una fórmula mágica, no sé, hacer algo especial, un aceite traído de algunos países con algo de aceitunas de Israel, no sé, para que si te ungen con ese aceite o tales personas oran, tú vas a permanecer más. Y la respuesta viene siendo la misma: tienes que mantener tu vida con Dios. Tenemos un caos en las naciones y Dios ha permitido un sacudimiento en las naciones para que todo lo que es movible sea removido o caiga, para que Dios pueda establecer lo inmovible y seguir edificando encima de lo inmovible. Ahora, si la gente verdaderamente permaneciera en Dios, en Jesús, y fueran guiados por Dios, los líderes no tuvieran necesidad de decirle a la gente que adoren. El Espíritu los llevaría a adorar. Les enseñaría a levantar las manos, a cantar, a expresar, a dar, a servir. En lugar de preguntarle a alguien si quiere formar parte de un proyecto, ellos vendrían y dirían: yo quiero, Dios me ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si se pierde la permanencia en Cristo, se pierde la conexión de la vida, y no solamente la vida, la voz de Dios. Lo más básico es lo más difícil. Sí. Cuidar tu relación con Dios, yo creo que esa es la parte fundamental. Que sería lo que dice aquí: permanecer y orar, leer leer la palabra, palabra, meditar en ella,
congregarse, para ser perfeccionado, pues solo hay madura, servir, dar, sacrificarte. Sí, de hecho, parte de permanecer habla de morir a ti. Morir a ti. O sea, eso es ser un discípulo, según lo Sí. que Jesús dijo. Si quieres ser mi Y lo que discípulo, nos decía Ricardo. tienes que morir. Y permanecer habla de morir. O sea, lo que hablaba yo del ejercicio, para que pueda permanecer haciendo ejercicio, pues tengo que morir a dormir más horas, a comer lo que yo quiero. Aunque a veces me doy mis antojos, pero tengo que morir a muchas cosas para poder permanecer. Tengo que morir a la flojera, o sea, cosas buenas y también cosas malas, pero porque tengo un objetivo. Cuando entiendes el valor y valoras que lo más importante es eso, no tienes problema con pagar el precio, vamos a decirlo así. Cuando entiendes que lo más valioso es permanecer, o sea, estar con Él, tu vida con Él, lo has disfrutado, lo has conocido, lo haces, pero a eso habla precisamente de morir a ti. Permanecer implica indudablemente pagar un precio, y ese es estar dispuesto a morir día a día. No habla de que te mates literal, pero que día a día en tus decisiones, en tus acciones, mueres para permanecer conectado a Dios. A veces tendrás que renunciar a la televisión, al internet, a pasar tiempo con personas, porque necesitas estar con Él, porque quieres permanecer a Él. Y eso evidentemente te va a llevar a dar fruto, mucho fruto, y fruto que permanece. Sí, porque el versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. No solo fruto. Mucho. O sea, Dios no quiere fruto, quiere mucho fruto. Y más adelante dice: fruto que permanezca. Y bueno, la famosa parábola que tú citaste, creo que en la sesión pasada, que hay fruto al 30, al 60 y al 100. Una palabra final sobre esta verdad bíblica de permanecer para dar fruto, y que muchas personas sí producen cosas, pero como dijo aquí Jesús, nada van a poder hacer que cuente para Dios, que agrade a Dios y que sea de valor eterno. Las últimas palabras, el cristianismo es muy fácil si lo hacemos a la manera de Dios. Y Dios lo hizo tan simple, Jesús, que Él prometió no dejarnos solos. Él prometió irse para enviarnos el mismo Espíritu que operó en Él. No solamente para que hiciéramos lo mismo que Él hizo, pero aún obras mayores. Yo los quiero motivar: cultiva tu relación diaria con Dios, conéctate con tu casa, con tu congregación, escucha el mensaje, medítalo, estúdialo, obedécelo, y te garantizo que verás el fruto que te llevará a experimentar una multiplicación, pero al mismo tiempo un desatamiento de la plenitud de Dios sobre tu vida. Una palabra final y terminar con una oración, Pipe. Sí, creo que el dar fruto y multiplicarse es la consecuencia natural, y por eso me refiero a que no tienes que andar pariendo chayotes, ¿verdad? Así, de estar conectado a Dios. Entonces, en lo que tenemos que enfocarnos precisamente es, como nos decían, a cuidar nuestra relación con Dios. Y digo esto porque quiero enfatizar el hecho de que no nos preocupemos desmedidamente. Es que tengo que dar fruto, es que tengo que compartir, es que esto, lo otro, te estrese, porque no es una obra de tus fuerzas, es una consecuencia, es un fruto de estar conectado a Dios. Entonces, lo que realmente tenemos que cuidar es estar conectado a Dios, y naturalmente, si estamos conectados a Dios y controlados por Dios, el fruto se va a dar. El fruto, el multiplicarnos, se va a dar. Va a ser algo que solito se va a dar. Y quiero comentar eso para que se quite todo peso que tiene que quitarse, y tengamos la tranquilidad de que lo vamos a poder hacer. Y que también un bebé o un niño que tiene poco en el Señor, pues no va a llorar porque no da fruto, porque no es su momento. Claro. A veces hay personas que quieren dar mucho fruto porque a veces como que lo entienden, pero tienen que dejar que la obra de Dios los madure. Una palabra final, el fruto. Una palabra final, el fruto es automático.
Pablo reconoció que él era solamente servidor de Dios. Él dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero si no estamos en el lugar donde somos regados, no vamos a poder dar el fruto natural. Es natural, el crecimiento es natural y lo da Dios. Pero si nosotros nos dejamos trabajar a través de la siembra y ser regados a través de permanecer en el lugar que Dios escogió para reunirnos. Nos despedimos orando, invitándoles a todos a seguir aquí precisamente con la oración entre todos y cada semana estar juntos en la transmisión y el análisis bíblico. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra dice en este pasaje que leemos: nos limpia, nos quita, nos alumbra, de tal manera que podemos entender para hacer. Ayúdanos el día de hoy a no quedarnos solamente en lo que escuchamos, sino llevarlo a la práctica. Ayúdanos a permanecer en ti por medio de nuestra relación contigo, Espíritu Santo, para que demos mucho fruto y, como dice este pasaje, para la gloria de Dios, para ti, porque eso es lo que queremos hacer. Ayúdanos, pon en nosotros el querer como el hacer. Motiva a cada persona a través de tu palabra, quita las vendas para poder entender y abrazar, e inspíranos, inquiétanos para poder volver a permanecer en ti de una manera real, genuina y constante, para que haya un cambio verdadero y un fruto que permanezca, una multiplicación que sea evidente para los demás y para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues gracias Ricardo por estar con nosotros, gracias Pipe y hasta la próxima. Comparta, que se conecten con nosotros.